Entonces, Dale muy buenas nomás. tardes a todos. Hoy día vamos a conversar sobre el manejo de la ruptura capsular posterior. En verdad no es una presentación con tanta evidencia, sino que una presentación como con más video, y la idea es que compartamos más la experiencia como de la cirugía, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando uno tiene una RCP? En general, muchos doctores entran en pánico y uno se considera como un fracaso la cirugía, y uno como que al tiro se achaca porque piensa que en verdad no pudo colocar su lente en el saco y el paciente puede tener más riesgo de complicaciones. Lo cual es verdad, pero si uno lo maneja bien, el paciente puede tener un buen outcome visual y las complicaciones se pueden manejar y detectar. ¿Por qué quisimos hablar de esto? Porque en verdad nos pasa a todos y nos pasa más a los residentes de oftalmología, ¿ya? Y eso está totalmente estudiado. Los residentes de oftalmología, por ejemplo, en este estudio, que en general analizaron como más de 1000 cirugías, lo que describen ellos es que tuvieron alrededor de un 3,25% de casos con RCP. Y esto es más frecuente dentro de los primeros 100 casos de cirugía. En este estudio describen una tasa de hasta un 4,5% de RCP, pero, por ejemplo, hay algunas series que llegan hasta un 10 o un 11% de incidencia de RCP en los primeros 100 casos en residente. La incidencia baja en los últimos 100 casos, o sea, la experiencia, la curva de aprendizaje del cirujano va cambiando. La mayoría de los casos de RCP en residente se producen durante la FACO. Hay un porcentaje, sí, no menor, que se produce durante la aspiración de las cortezas, y la gran mayoría de estos casos son con pérdida vítrea, ¿ya? Hay algunos pequeños casos que reportaron ellos con pérdida del núcleo hacia la cavidad vítrea, y hay otros pequeños casos también con desprendimiento de retina que vamos a conversar más adelante porque se produce. Entonces, el concepto es que los residentes sí tenemos más riesgo de RCP que los cirujanos entrenados, y que sí en nuestros primeros casos vamos a tener RCP. La idea es no entrar en pánico y poderlo resolver en conjunto con los doctores que estén ayudándonos. ¿Por qué sucede la RCP? Bueno, hay algunos factores relacionados con el paciente. Pacientes inquietos, ansiosos, que se mueven durante la cirugía o hacen movimientos involuntarios de la cabeza, obviamente tienen más riesgo. También los pacientes que tienen EPOC o algún tipo de tos crónica durante las maniobras de Valsalva cambia la profundidad de la cámara anterior, lo que puede generar que se produzca una RCP. Los pacientes de edad avanzada, hay un estudio que muestra que los mayores de 80 años tenían mayor laxitud de la zónula, lo que produce más inestabilidad de la cámara anterior durante la cirugía. Entonces, mayores de 80 años, porque obviamente todos los tejidos tienen 80 años y el ojo también lo tiene, finalmente hace que tenga más riesgo de RCP. Los pacientes con ojo hundido y frente prominente son pacientes difíciles de operar, ya que obviamente los espacios son pequeños, es difícil el acceso con el instrumental a la cámara anterior, y lo otro que se produce es que se produce como un fenómeno como de piscina o de pooling durante la cirugía, que el agua se acumula en el ojo hundido, y finalmente eso hace que la visibilidad sea mala y se produzcan reflejos de luces que hacen que la visibilidad sea mala. Los otros factores relacionados con el paciente son un velo exagerado que finalmente nos lleva el ojo hacia cualquier lado durante la cirugía y no podemos como tener buena visualización. Dentro de los factores intraoculares está, bueno, ver mal por opacidades corneales o por alteraciones vítreas. Los pacientes que tienen hemovitria o hialosis asteroidal también tienen más riesgo de RCP. En algunos casos uno dice, ya voy a colocar azul porque es mi primera catarata. No siempre el azul es el mejor amigo. El azul puede traspasar las fibras zonulares y puede como teñir el vítreo anterior, lo que podría generar, o puede pasar como, por así decirlo, al espacio de Berger, y eso puede generar mala visualización del rojo pupilar durante la cirugía. Aparte, obviamente, hay tipos de cataratas que son más complejas, las intumescentes, las nigras. Las polares posteriores tienen más riesgo de RCP, los lentíconos posteriores, las traumáticas y las catas post-vitrectomía. También agregaría ahí las cataratas o los pacientes que han recibido inyecciones intravítreas, también tienen más riesgo de ya tener rota la cápsula posterior de antes o de tener alguna debilidad en la cápsula posterior. Los pacientes con pseudoexfoliación, con pupilas pequeñas, con cámaras anteriores profundas, poco profundas o muy profundas. Ya al final, todos los factores que alteren la visibilidad o que puedan hacer cierto grado de inestabilidad de la cámara anterior son factores intraoculares que van a dificultar la cirugía y que pueden hacer que tengamos una RCP. Y por último, y no menos importante, la falta de experiencia del cirujano, que como ya lo conversamos, tiene más RCP, pero también la falta de experiencia con el dispositivo que uno está ocupando. Cuando no sabemos configurar la máquina del FACO, cuando el dispositivo es nuevo o desconocido, o hay una falla técnica del FACO,
en el proceso de la irrigación, por ejemplo, cuando hay una visualización deficiente por medio del microscopio, o sea, microscopios donde no se ve bien, también son factores de riesgo, o la interrupción del flujo de infusión, por ejemplo, cuando se acaba la infusión nadie se da cuenta y finalmente se colapsa la cámara, son factores que pueden generar que tengamos una RCP. Entonces, les voy a mostrar un caso. Esta es una señora que operé yo, es una mujer de 58 años, hipertensa, hipotiroidia, y tuvo un trauma ocular en el ojo izquierdo aparentemente hace un tiempo, como 5 años, nada muy claro, y tenía una catarata en el ojo izquierdo hace 2 años. Tenía una agudeza visual de 0,9 y de movimiento de mano en el ojo con catarata, y en el ojo bueno, que era el derecho, tenía una catarata chica, la que ven ahí en la foto, ese era el derecho, y este era el izquierdo, las dos son fotos del intraoperatorio. Y tenía un fondo de ojo en el derecho, o sea, el ojo que tenía menos catarata, que era una catarata mínima, sano y no evaluable en el ojo con catarata. ¿Ya? Tenía, disculpen, ahí. ¿No ven mi pantalla ahí o sí? Ahí sí, ¿o no? ¿Aló? Sí, se ve la pantalla. Ahí. Sí, se ve la pantalla. Sí, se ve. Entonces, tenía una eco que estaba normal en ambos ojos, el polo posterior era sano, entonces decidimos operarle primero la catarata que tenía la supuesta catarata traumática y salió todo muy, muy bien. De hecho, la paciente terminó con un lente en el saco capsular, con visión 20/20 sin anteojo, muy feliz con su visión monocular, pero me quedó con esta refracción. Entonces, el derecho, que era su ojo que veía bien, tenía una refracción de +4 esférico con -1 cilindro, y el izquierdo me quedó prácticamente en 0, o un cilindro chico que ahí no lo consideraba la prueba subjetiva. Lo conversé con varias personas, yo quería colocarle un lente de contacto en el ojo derecho y la señora no tenía los medios. Al final varios doctores me dijeron, opérale la FACO del ojo derecho. Y dije, bueno, pero es una FACO más o menos refractiva, finalmente la paciente tiene buena visión, con corrección logra buenas visiones, pero por la anisometropía importante que tenía, al final decidimos que sí, que la íbamos a operar. Y esto fue lo que pasó, ¿ya? Entonces, los videos son más o menos porque son videos caseros, pero hicimos una técnica nueva, porque como dijimos que era una cata blanda, decidimos hacer como rolling, entonces decidimos ir comiendo como de manera concéntrica el cristalino, desde el centro hacia la periferia, entonces íbamos muy tranquilos. Si se fijan, la cata es muy blanda, así que en verdad adaptamos los parámetros, usamos un poder bajito, pero hay un momento de la cirugía en que ya el borde es delgado y si se fijan en el momento se nota cuando se profundiza ahí. Entonces, si se fijan, hay un momento en que lo vamos a poner de nuevo. Estamos operando tranquilos. Y ahí el iris hace un bamboleo y la cámara anterior sí se profundiza. Nosotros no nos dimos cuenta en el intraoperatorio, seguimos operando, ¿ya? Pero si uno mira el video, se nota el momento en que se rompe la cápsula. Lo que sí yo noté es que esa zona me quedó muy delgadita, pues entonces giré el cristalino y seguí como haciendo el rolling, pero en una parte donde tuviera más masa de cristalino, ¿ya? Pero finalmente seguí avanzando, avanzando, avanzando durante la FACO y no podía como sacar los fragmentos, así que ahí seguimos. Lo primero en un RCP es darse cuenta de cuando uno tiene un RCP. Yo no me di cuenta, ¿ya? Entonces, y no es tan fácil. Esta es una presentación que vimos en el Congreso en Viena. En general siempre se habla de RCP como en los módulos de oftalmólogos jóvenes. Y la idea es que los signos para reconocer una ruptura capsular posterior son, primero hay como un movimiento abrupto, como un bamboleo del diafragma iriocristaliniano. De repente se profundiza y se vuelve a expandir la cámara anterior, que es justo lo que pasó ahí en el video, pues como que si uno mira al iris, hace así como un movimiento rápido, después vuelve y de ahí no sigue y todo bien. Otro signo es que hay como de repente mayor dilatación de la pupila y se ve como más claro el rojo pupilar, como que se ve un rojo demasiado brillante, demasiado bonito, eso no es normal. Aparte, a veces hay fragmentos residuales, que eso ya es cuando está un poquito más avanzada la RCP durante la FACO, que hay fragmentos que no se vienen al tip del FACO. Y uno dice, ¿qué está pasando? Porque mi fragmento no se viene, siendo que los fragmentos con la aspiración deberían ir hacia el tip del FACO. Y lo último es que puede haber oclusión del tip del FACO sin material visible, ya que finalmente es oclusión del tip por vítreo.
¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo más importante es que tenemos que dar un momento de mantener la calma, respirar y pensar con la cabeza fría y no entrar en pánico, ¿ya? Vamos a seguir el video, entonces, después de eso, lo voy a acelerar para que no sea tan fome. Nosotros hicimos algo que no está bien, ¿ya? Que finalmente nosotros sacamos el instrumental, pero es porque no nos dimos cuenta que teníamos un RCP, ya como que solo no se venía el cristalino hacia el tip, no se venía, no se venía, no se venía, dijimos ya, paremos, pensemos por dónde lo vamos a enganchar y sacamos el tip del FACO, lo cual no es correcto. Después dijimos, parece que esa parte de la cápsula está rota, entonces colocamos viscoelástico dispersivo para tamponar esa zona y para visibilizar en verdad. Y cuando uno empieza a colocar el viscoelástico, ya se da cuenta de que ahí está el pliegue de la cápsula posterior, que sí se ve, y todo esto es RCP. ¿Ya? Entonces, paso 1, importante sería finalmente colocar el viscoelástico. Idealmente el viscoelástico debería colocarse sin sacar el instrumental de la cámara anterior, ¿ya? O sea, deberíamos quedarnos con el FACO dentro de la cámara anterior, irrigando el ojo y de ahí colocar el viscoelástico para compartimentalizar. Nosotros no lo hicimos porque no nos dimos cuenta, pero sí es como se debería hacer de manera correcta. Y después voy a explicar un poco por qué, ¿ya? Y de aquí uno debería como preguntarse en qué fase estoy o qué tantos restos de material de cristalino me quedan. Si ustedes se fijan, a mí me queda más o menos más de un 50% o al menos la mitad del cristalino todavía en el saco capsular. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí en este punto uno podría decidir si lo saca de manera extracapsular o si vuelve a colocar el FACO, pero con algunas modificaciones de parámetros. Nosotros decidimos volver a colocar el FACO, pero con parámetros muy diferentes. Decidimos bajar el vacío, bajar la aspiración y mantener una PIO lo más baja posible, ¿ya? Entramos en seco porque la cámara estaba llena de viscoelástico y lo que hacemos finalmente es aspirar los restos de cristalino haciendo FACO con una tasa de aspiración muy bajita, como con parámetros de slow FACO. Y importante que durante la aspiración hay un momento en que metemos como la cánula de viscoelástico y decidimos ir compartimentalizando más aún ahí. Entonces vamos como compartimentalizando más aún, cosa de que los fragmentos se mantengan en el saco capsular o idealmente sobre el saco capsular en la cámara anterior. Ya ahí, por ejemplo, ese fragmento está en cámara anterior, entonces estaría como en una zona más o menos segura. ¿Ya? Cuando la catarata es dura, uno no puede hacer esto, ¿ya? Entonces, ahí en ese caso como que se prefiere la extracción manual de los fragmentos, abriendo la incisión y sacar la mayoría de los pedazos de núcleo. Un concepto importante es que si los fragmentos caen dentro de la ruptura capsular, no hay que irlos a buscar, ¿ya? No hay que hacer FACO en la cavidad vítrea. ¿Ya? Y ahí ya está mucho más limpio, sacamos finalmente de manera muy cuidadosa todos los restos como grandes de cristalino que teníamos y volvimos a compartimentalizar con viscoelástico. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a mostrar un video de lo que sí se debería hacer, que este es del Cataract Coach. Él entonces va ahí haciendo el FACO, lo vamos a poner en velocidad, y tiene un RCP, ¿ya? Y ahí la ven, estos videos no son caseros, así que se ve mucho mejor. Eso está, el Cataract Coach describe que esto no está bien porque finalmente como que ellos no se dieron cuenta y aumentan un poco el RCP. Y bueno, y ahí se le cae un fragmento de núcleo por la RCP hacia la cavidad vítrea, se le cae otro fragmento, los deja, se da cuenta que tiene una ruptura capsular, mantiene el tip del FACO dentro de la cámara anterior con una presión baja y coloca viscoelástico cuidadosamente para que no se sigan cayendo los fragmentos. ¿Ya? Entonces, eso como pequeña diferencia a nuestro video. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial? Estos eran los consejos que daba esa doctora en el congreso. No hay que remover los instrumentos de la cámara anterior. Aquí está el monito. Si uno saca el FACO de la cámara anterior, hay un cambio de presiones dentro de la cámara anterior y la cámara posterior. Finalmente, eso hace que se disminuya la presión positiva que está en la cámara anterior cuando hay irrigación,
sale, hay una presión negativa en la cámara anterior y el vitrio prolapsa desde la RCP hacia la cámara anterior, ¿ya? Hay que estabilizar la cámara anterior, ¿ya? Hay que dejar el tip del FACO o de la IA dentro de la cámara, dejar de expirar, pero sí continuar con la infusión. Como les decía, mantener siempre una presión positiva en la cámara anterior que haga que el vitrio se mantenga en la cavidad vítrea dentro de lo que se pueda, ¿ya? Y inyectar viscoelástico dispersivo para mantener el vitrio en la cavidad. Todo el viscoelástico que sea necesario, ¿ya? Una vez se dice, no, es que en verdad estoy gastando muchos insumos. No, en este caso viscoelástico no hay que ahorrar, no hay que sentir vergüenza y hay que poner todo el viscoelástico que sea necesario porque al final es por el bien del paciente y todo. Después de eso pasamos a la vitrectomía anterior. La vitrectomía anterior tiene 3 modos, pero el modo más útil es el modo de vitrectomía, que la posición del pedal, en el pedal 1 tiene irrigación, en el 2 tiene corte y en el 3 tiene aspiración, ¿ya? Entonces, con esto uno disminuye la posibilidad de traccionar el vitrio porque primero lo va cortando y después lo va aspirando. Aquí lo que hace finalmente es utilizar la mayor cantidad de corte posible, con un flujo bajo y un vacío bajo y una PIO relativamente baja para mantener la normotensión del ojo. El objetivo principal, uno, es como limpiar y poder retirar todos los restos de núcleo y de corteza posibles y liberar las adherencias vítreas. Las adherencias vítreas hacia la cámara anterior y hacia las incisiones finalmente son las que producen desgarros retinales, tienen más riesgo de edema macular, de desprendimiento de retina y que también favorecen el riesgo de endoftalmitis de estos pacientes. Entonces, hay que cortar y liberar todas las adherencias vítreas que se generen hacia la cámara anterior y tratar de mantener como lo más limpio posible de núcleo y de corteza de la cámara anterior. Entonces, vamos a seguir con el video. Decidimos hacer un poco de vitrectomía manual, pero en verdad sabíamos que íbamos a abrir el vitrector porque en verdad la RCP era súper grande, la pérdida vitrea era notoria, pero mientras tanto el arsenal era conectar al vitrector, decidimos hacer un poco de vitrectomía manual. Entonces, la vitrectomía en contexto de cirugía catarata, en general para el cirujano de segmento anterior, es mejor hacerla como por vía de incisiones limbares. Uno tiene que hacer una segunda paracentesis, es mucho más cómodo el acceso y es mucho mejor, ya que finalmente incisiones más pequeñas mantienen de manera más estable la cámara anterior. El instrumental del vitrector y la cánula de irrigación son pequeños. Entonces, finalmente, si uno lo mete por la incisión principal, va a tener una gran pérdida de la estabilidad de la cámara anterior y eso, como hablamos antes, disminuye la presión positiva y hace que el vitrio salga hacia la cámara anterior, así que hay que hacer una segunda paracentesis. Esta paracentesis es paralela a la otra, o sea, es como la frontal a la que ya habíamos hecho y obviamente ahí yo estaba nerviosa, así que igual tirito un poco, pero se logra. La idea es que obviamente uno va a estar nervioso durante este tipo de cirugía porque no está acostumbrado a que estas cirugías pasen de esta forma, pero hay que saber cómo poder controlar un poco los nervios y poder salir adelante. ¿Ya? Entonces hicimos la para. Entonces, ese como tip para hacer vitrectomía anterior, siempre hacer una segunda paracentesis, nunca quedarse con la incisión principal como puerto para la vitrectomía. Hay otras alternativas, que es hacer una vitrectomía por vía pars plana. Sin embargo, muchas veces el cirujano de segmento anterior no se siente cómodo haciendo una vitrectomía por pars plana. No hay como diferencias en verdad en el resultado. Habían varios trabajos que mostraban la comparativa y no hay una diferencia tan significativa, ¿ya? Y sí puede ser que si uno hace una esclerotomía sin saber hacer una esclerotomía, tiene riesgo de hacer un desgarro retinal. Entonces, finalmente, la mayoría de los cirujanos de segmento anterior optan por hacer incisiones limbares, ¿ya? Después de eso, vamos a comenzar la vitrectomía y ahí va a ir avanzando. Pusimos más viscoelástico, pusimos un poco de viscoelástico en la para, como para sacar todo el vitrio que pudiera estar ahí, o tratar de sacarlo. Y algo importante es que uno tiene que probar el instrumental que tenga suficiente espacio en las incisiones, ¿ya? Entonces uno prueba que al final ambas cánulas, la de irrigación y la del vitrector, quepan por ambas paracentesis.
Algo igual que es importante es que para hacer la paracentesis accesoria hay que firmar el ojo y hay que considerar que este ojo está súper blando. Está hipotónico, cuesta hacerlo. Entonces ahí ingresamos por un lado la cánula de irrigación y por el otro la del vitrector. Y yo les comenté que el vitrector tiene 3 modos. El modo de vitrectomía es el que mencionamos antes, pero en esta etapa igual nos puede ayudar un módulo que se llama como de IA-COT o de irrigación, aspiración, corte, que finalmente las posiciones del pedal son en 1 irrigación, en 2 aspiración, en la 3 el corte. Y uno va regulando finalmente entre el corte y la aspiración, cosa de ir cortando el vitrio y aspirando las cortezas. Entonces ahí vamos aspirando las cortezas. Hay que ser muy cuidadoso finalmente, porque aparte de que uno tiene los restos corticales, tiene la rexis anterior, que la idea es preservarla lo más posible, como vamos a hablar un poco más adelante, para que podamos colocar un lente en el surco. Entonces, la visualización no es tan buena y hay que tener mucho cuidado en que lo que aspiremos sean corteza y que no sea la rexis anterior y que lo que le hagamos vitrectomía sea vitrio y no así a los remanentes de la rexia anterior, ¿ya? O sea, objetivo, sacar las cortezas, pero tratar de mantener la rexia anterior, ¿ya? Y ahí fuimos haciendo la vitrectomía, le vamos a avanzar un poquito. Chun, 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 chun. Entonces ahí ya se van limpiando las cortezas un poco. No era fácil, yo no había hecho tanto esto, pero ahí ya se ve mucho más decente. Uno iba poniendo viscoelástico, obviamente, para ir siempre compartimentalizando los espacios dentro de lo posible. Y si se fijan, ahí se ve toda la ruptura capsular, es súper grande en verdad. Y cambiamos de mano ahora con la izquierda para alcanzar aquellos restos que nos quedaban. ¿Ya? Vamos a avanzarlo. Entonces, como tip para la vitrectomía, uno siempre tiene que hacer un acceso por una segunda paracentesis o un acceso en su defecto por una esclerotomía si decide entrar por plana. Nunca usar la incisión principal porque, como dijimos, es muy grande para el instrumental que vamos a meter. Y algunos otros tips es que, bueno, la posición es atrás de la RCP o un poco bajo el plano del iris, ¿ya? No sirve de nada, o sea, obviamente uno parte haciendo vitrectomía como en la cámara anterior, pero tiene que bajar un poco más, ¿ya? Y otro tip para poder visualizar es el uso de triamcinolona. El vitrio es transparente, no se ve durante la cirugía y si uno no está acostumbrado puede usar triamcinolona que lo va finalmente a teñir de manera blanca, que lo vamos a ver más adelante. Después de que uno ya hace toda la vitrectomía posible y deja como limpio dentro de lo que se puede de masas, y limpio el eje visual, tiene que plantearse el implante del lente. Y el implante del lente en verdad depende. No hay que considerar la faquia como un fracaso de cirugía y no hay que considerar el implante en un segundo tiempo como un fracaso ni nada. Muchas veces es lo mejor para el paciente. Cuando uno tiene, por ejemplo, grandes restos de núcleo que cayeron dentro de la cavidad vítrea, que uno no los va a ir a buscar, en ese caso, muchos cirujanos de retina a veces prefieren que no se implante el lente y ellos hacen la vitrectomía e implantan el lente en un segundo tiempo. Entonces, no hay que considerar la faquia como un fracaso en la cirugía, depende, hay cataratas que son muy difíciles y finalmente hay distintos casos, hay que evaluar la situación. Otras cosas que se hacen finalmente es colocar miostat, que puede ser sí o no, y liberar todas las reacciones que se puedan generar en el iris. Y se recomienda suturar la incisión, ya que finalmente hay que disminuir el riesgo de endoftalmitis, tiene que ser una incisión que sea sellada correctamente. Entonces, aquí les dejé una tablita como de todas las opciones de fijaciones de lente cuando hay una RCP o cuando el soporte capsular no es tan apropiado. Entonces, hay miles de alternativas que hay que evaluar. Entonces, y dentro de ellas, la faquia temporal con un implante secundario podría ser. Vamos a seguir en el video entonces. Ya aquí estamos terminando la vitrectomía. Entonces, si se fijan, ya casi no hay restos corticales. Estamos sacando solo lo último de manera muy cuidadosa. Y vamos a avanzar un poquito. Hay un punto en el que le ponemos triamcinolona porque ya teníamos poca visualización. Queríamos saber si quedaba algo de vitrio dentro de la cámara anterior.
y ahí inyectamos, si no me equivoco, con este o esto era viscoelástico. A ver, no, pusimos un poquito más de viscoelástico. Ah, ya, nos quedaban esas dos masas corticales que nos costaba muchísimo sacarlas, porque finalmente esta masa es la que está en directa relación como con el borde de la ruptura capsular, así que no era tan sencillo porque no queríamos expandirla y no queríamos que el buen soporte capsular anterior que teníamos se perdiera. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y fuimos avanzando y aquí decidimos hacer una técnica que finalmente es entrar con la cánula de Simcoe, que ahí viene. Uno puede aspirar las cortezas en seco o con una irrigación baja, ¿ya? Siempre y cuando tenga como bien compartimentalizados los espacios. Entonces, ampliamos un cachito esa segunda paracentesis para que entrara la cánula de Simcoe y entramos con la Simcoe aquí, a ver que cargue. Ahí va. Entonces, importante que compartimentalizamos con viscoelástico, luego de eso entramos con la 5E y entramos con la 5E sin irrigar, ¿ya? Después de eso, dimos la irrigación de manera muy suave, muy, muy baja, lo más bajo que nos permitiera la máquina, y sacamos esas cortezas. En verdad las soltamos, como que las liberamos un poco. Esto tiene que ser de manera muy cuidadosa porque finalmente igual hay vitrio metido dentro de la cámara anterior y eso podría hacer finalmente que generara algún grado de reacción. Así que hay que ser muy cuidadoso y hicimos harta vitrectomía antes. Si se fijan el ojo ya se ve súper blando. Entonces hay que ser muy cuidadoso en que no haya vitrio como metido dentro de esas cortezas para poder hacer esto. Solo las soltamos y bueno, ahí metimos más viscoelástico. Entonces, la utilización de la 5E durante el RCP se puede. Hay técnicas que son en seco y hay técnicas que son como con una irrigación muy baja. Finalmente eso se puede hacer, pero como les decía, con mucho, mucho cuidado y sin haciendo primero vitrectomía para que no aspiremos el vitrio y no generemos puntos de tracción. ¿Ya? Entonces, después de eso, volvimos a meter el vitrector. Una vez que ya las habíamos soltado, hicimos más vitrectomía. Si se fijan ahí, estamos terminando la vitrectomía, nos metemos como dentro del RCP y un poquito más abajo del plano del iris. Y al final aspiramos todas las cortezas que nos quedaban. Ah, bueno, y hay una parte del video que no lo voy a mostrar, pero porque se demoraría mucho en cargar, pero usamos triamcinolona al final como la última parte de la vitrectomía, o ya mostrémoslo, a ver si carga, como aquí. Entonces ahí estamos haciendo vitrectomía en el plano de la RCP y después decidimos usar triamcinolona para ver si es que nos quedaba algo de vitrio en la cavidad, en la cámara anterior. ¿Ya? La triamcinolona se puede ocupar en cualquier momento de la cirugía. Algo importante igual es que cuando uno tiene poca experiencia cree que si le va a echar más es mejor. Y eso no es así, ¿ya? Si uno le echa mucho, en verdad queda todo blanco y uno no ve nada. Entonces, ya, yo le puse un poquito, y igual me quedó todo blanco, lo que no significa que todo eso sea vitrio, sino que el vitrio como que se tiñe como con un granulado de triamcinolona, se ven como puntitos, ¿ya? Y después lo lavamos un poco para ver si quedaba algún depósito como adherido a vitrio. Y ahí lo estamos lavando. Si se fijan, está súper blando el ojo.
No es tan fácil trabajar con ojos tan hipotónicos, en verdad, uno no está acostumbrado como a eso. Y ahí, si se fijan, hay ciertos como depósitos que se van formando, así que de ahí metimos de nuevo el vitrector y hicimos como la vitrectomía de todo eso que quedaba ahí con ese granulado de triamcinolona. Ya, entonces entramos con la irrigación y con el vitrector. Y entonces, si se fijan, ahí está la tinción de triamcinolona, que es una herramienta útil que uno puede ocupar en cualquier momento durante la RCP. Ahí se ve la hipotonía del ojo, en verdad, es harto. Y ahí comimos solo el vidrio. Para hacer vitrectomía, uno no se mueve tanto como a diferencia de en otras cosas, ¿ya? Uno se mantiene como en un plano más o menos estable. Después de eso, uno empieza a pensar sobre el soporte del lente. Lo que tenemos que conocer, principalmente nosotros como cirujanos generales, es que tiene que haber un buen soporte capsular anterior y en general uno ocupa aquí un lente de 3 piezas en el surco cuando hay un soporte capsular anterior adecuado. Se puede usar para capturar la óptica y eso genera finalmente que el paciente tenga un outcome visual que es muy parecido o comparable a colocar un lente en el saco, ¿ya? La otra alternativa es no capturar la óptica y dejarlo totalmente dentro del surco y ahí en ese caso uno podría modificar el poder del lente porque finalmente la posición efectiva del lente va a ser diferente, va a ser más anterior. La diferencia en el poder del lente se ajusta según esta tabla finalmente, que depende del largo axial del paciente y según la dioptría que era como en el saco, se genera finalmente la modificación para el surco. Nosotros en este caso capturamos la óptica, así que usamos la misma potencia del lente que teníamos planeado, pero cambiamos de un lente monopieza a un lente de 3 piezas, ¿ya? Y les voy a mostrar la manera correcta de cómo se monta el lente. Entonces, aquí está el lente de 3 piezas, se coloca ahí según el monito, se rellena de viscoelástico el cartridge. Es un cartridge B, que es un cartridge un poco más grande que el que se ocupa para la cirugía habitual, entonces hay que ampliar la incisión a 3 milímetros. Y lo importante es que la colita de atrás, o sea, la áptica, tiene que quedar atrás de ese cachito que trae el cartridge, ¿ya? Para que una vez que entre, quede estirado, ahí como se muestra en el video. No entran las dos ápticas plegadas, sino que la segunda áptica tiene que quedar detrás del cartridge. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo nosotros le pusimos el lente, que en verdad nos salió súper al revés, pero algo importante es que uno tiene que hacer un movimiento rotacional del, del inyector para poner primero la primera áptica, luego gira para poner la óptica y gira un poco más para que la segunda áptica quede en la posición correcta. Uno debe avanzar el inyector más o menos hasta el centro de la pupila, ¿ya? A diferencia de cuando uno coloca un lente monopieza, que no necesariamente hay que hacer esto, aquí sí. Y la posición correcta, como saben, es la Z del zorro y no la S. Así que ahí, si se fijan, la áptica nos iba saliendo para el lado que no era. Dijimos, no, 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 no. Giramos el inyector para que el lente pueda quedar en la posición correcta. No fue tan fácil porque uno tiene que tener cuidado en que el lente no caiga dentro del RCP y aquí era un RCP súper grande. Entonces lo inyectamos y se abre. Lo metimos con un rotador para que todo saliera cuidadosamente. Es como que es la ley de Murphy, cuando uno le están saliendo las cosas mal, el lente le sale plegado al revés y todo. Entonces, importante es que la posición es así, como una Z y no como una S. ¿Ya? Y luego colocamos la segunda áptica en el surco. Después de eso hicimos la captura, que eso no se los voy a mostrar por tiempo, y pusimos Miostat en el ojo de la paciente. Este es un cuadrito de resumen, que en verdad es un cuadrito más para nosotros de todo lo que he ido hablando. Y en el postoperatorio, algo importante es que, bueno, estos pacientes tienen más riesgo de endoftalmitis, así que hay que ser muy cuidadoso con la profilaxis de los antibióticos intracamerales, que en el caso lo colocamos. Incluso algunos prefieren dejarle moxifloxacino por vía oral a los pacientes.
Hay que usar antiinflamatorios tópicos esteroidales y no esteroidales, ya que estos pacientes tienen más riesgo de edema macular. Hay que monitorear el edema macular y hay que controlar la presión de los pacientes. Se pueden dejar hipotensores dentro de los primeros días. Más o menos a la semana se recomienda hacer un examen muy cuidadoso de la retina con indentación escleral, buscando desgarros o según los síntomas que vaya a tener el paciente. Y ante fragmentos de núcleo de la cavidad vítrea, hay que considerar llamar a los colegas de retina y hay que hacer una vitrectomía por par plana para poder retirar esos fragmentos. ¿Ya? Y eso creo que era. Sí.